Voltea al que está a su lado y dile: hoy es un buen día para alabar a Dios. Ahora voltea y dile: perdóname. Dile así: perdóname. Hoy es un día más. Dile: hoy es un día más. Y muy bueno para adorar a Dios. Porque siempre debemos adorar a Dios. Amén. Imagínense que solo amara a su esposa cuando llega a casa, ¿no? O el esposo solamente fuera respetado o amada cuando llega del trabajo, ¿no? Sería difícil. O los días de quincena, sería difícil, ¿verdad que sí? Entonces hay que amar a Dios siempre. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, verso 16. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, la comunión. Y quisiera continuar un poquito el mensaje que platicamos la semana pasada y que tiene que ver con un sentir familiar, nomás que quiero ser un poquito más objetivo esta mañana por esta escritura, que es sumamente importante. ¿Ya están ahí? Diga amén si ya está ahí. Amén. Muy bien, dice todos juntos: el Espíritu mismo, todos juntos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una vez más, no importa la versión. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Voltea al que está a tu lado y dile: ¿tú te sientes un hijo o una hija de Dios? Como estaba yo diciendo la semana pasada, hablamos acerca de que como iglesia somos una familia y debemos bendecir a todos, sin acepción de personas, cuanto más a la familia de la fe. Y platicamos acerca de lo problemático, lo difícil que es ser familia, sobre todo por las ideas, los pensamientos arraigados que tenemos de lo que ha sido nuestra experiencia familiar y esas malas experiencias que vivimos en nuestro núcleo sanguíneo nos causa cierta predisposición o nos detona ciertas cosas cuando hablamos con alguien que además pretende ser de nuestra familia, pero ni siquiera lo conocemos bien. Y por eso esta mañana quisiera hablar brevemente de este versículo 16, que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Qué interesante, pero a la vez qué complicado, ¿no lo creen? Porque si tú te ves a la luz de cómo te desarrollaste, te relacionaste con tus papás, pues podríamos tener varias complicaciones. Porque se oye muy padre, se oye muy bonito, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de ser hijos de Dios, pero ¿alguna vez te has sentido realmente un hijo, una hija de familia? A mí me gusta mucho ir a los pueblos. Cuando me dicen los jóvenes: oiga pastor, usted está viajando mucho a los pueblos, les digo: es que soy interregional, ¿no? Me gusta mucho, la verdad. Conoces una cultura diferente dentro de nuestra cultura, y qué padre es, por ejemplo, llegar a un quinchil con una familia que la mayoría de los que están en autoridad son las mujeres, desde que llega el pastor o hermano, lo que sea, y siéntese y vamos a comer. Y yo me acuerdo la primera vez que llegué me sentí un poquito agobiado, porque no estoy acostumbrado a un trato así. Y llegamos un grupo de personas, y al ser el pastor de la iglesia, pues me dieron un trato preferencial, por así decirle, honrando mi llamado. Y entonces nos sentaron al lado del papá de la familia, la mamá, y iban a prepararse el recuerdo, en ese entonces era un chirmole, y le digo: ¿y dónde están los demás? Yo sé que son varios, y se están corteando ahí en la cocina. Y la cocina era una casita de láminas, si no mal recuerdo, y entonces estaba el fogón afuera y había una plancha ahí de fierro, y estaban las damas haciendo tortillas. Y como el pastor no es nada inquieto, pues se fue ¿hasta dónde? Hasta la cocina, ¿no? Y fue hasta la cocina, y entonces como que se apenaron: ¿qué hace aquí, pastor? Váyase usted a sentar, y no sé qué tanto rollo. Le digo: no, a ver, denme un poco de masa, yo quiero un poco de masa, y me puse a tortear con ellas, y estaban apenadas y todo el rollo. Pero esa es mi manera de ser. Incomodé de una manera que no fue tan mala, pero mi visión de lo que es la familia. Por ejemplo, a mí me incomodó uno de mis yernos, que la primera vez que lo invitamos a comer a la casa,
él estaba sentado en la sala y de repente, qué rico huele, se paró a la cocina, fue a ver qué estaba cocinando mi esposa y dijo, ¡ay, se ve bien rico! Metió la mano a la comida y lo probó y yo, ¡oh, trágame tierra! ¿No? Y este quiere ser mi yerno, qué abusivo, qué le dio permiso, porque él se metió a la cocina, pero yo soy igual. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Y a veces llegamos con esa perspectiva a ser parte de esta gran familia, con ese tipo de manera de ser, de comportamientos desarrollados a través de nuestra infancia. Y hay momentos que nos detonan para bien y hay momentos que nos detonan para mal. Por ejemplo, estuvimos con esta familia que les decía yo y ya quedamos que vamos a ir a visitarlos un domingo y ya quedamos también que vamos a llevar chicharra y que yo voy a ayudar a hacer las tortillas. Pero ya hay confianza, me explico, ya hay un sentimiento de familia, hay familiaridad, hay confianza entre nosotros. Así que imagínate que tú con esta influencia de la imagen de lo que es una familia para ti, entras a una familia así. Hay áreas donde te sientes hijo y hay otras áreas donde no te sientes hijo. Hay áreas donde te detonan porque te acuerdas del abuso que viviste y hay áreas que para bien los vives y qué padre. O hay nostalgias de lo que no tuviste o no lograste y al ver cómo se desarrolla dice, me gusta porque aquí sí me hacen sentir así o asado. O vives atado o atada a un sentimiento de orfandad, porque habemos muchos que así llegamos a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Por lo que vivimos, nuestra experiencia no fue tan buena y vivimos de esa manera. Porque un hijo o una hija es aquel o aquella que se siente amado por sus padres. Eso es lo primero. ¿Y sabes por qué es importante esto? Por lo que estamos viendo en esta escritura. Porque muchos que están en la casa del Padre no se sienten hijos del Padre. Porque muchos que llegan a Dios quieren ser parte de una iglesia, pero no logran desarrollar el sentido de pertenencia de una familia porque tenemos un Padre. Porque no fuimos amados por un Padre. O si nos amaron de una manera que no sentimos o no nos sentimos ser amados. Un hijo depende de sus padres, tiene confianza de que ellos siempre estarán a su lado cuando los necesita. Qué terrible, ¿no? Yo no podía contarle a mi papá los errores que cometía o los abusos o que venía una maestra que te mandaban una nota y fírmala y que me la traiga firmado de su papá, etcétera. Era la película más terrorífica que podía haber y los días más terroríficos que podían haber, hasta como alguno de mis hijos aprendía a falsificar la firma de mi padre. Y entonces ya no había ningún problema, porque así yo salía adelante y mi papá ni se enteraba. Pero cuando yo tenía 8 años vivíamos en una isla muy pequeña, sobre todo no por lo físico, sino la población, que se llama Cozumel, era la base donde estaba mi papá, y ahí todos se conocían. Por eso dice que en pueblo chico, ¿cómo se dice? Pero ahora en Cristo, pueblo chico, bendición grande. Amén. Y entonces papá se enteraba de todo ahí, así que de todas maneras lo sufría, pero aún así te arriesgabas a hacer lo que no debías por si acaso. ¿A poco no? Por si acaso no se enteraba papá. Un hijo es aquel que sabe que puede contar con su padre cuando le necesita emocionalmente, cuando se siente decaído, triste, cuando está enamorado y no sabe qué hacer con la niña que le gusta, o porque ya agarra de la mano a la niña que le gusta y le sudan las manos y va llenando un balde por donde camina y no sabe cómo controlarlo. ¿Sí me explico? Sabe que puede contar con su padre para darle apoyo o motivación. Pero si tú creciste en una familia como yo, papá era de los que te regañaba, te pegaba por lo que hacías mal, pero que yo recuerde jamás, puede haber, pero yo no recuerdo en mi trauma que papá me hubiese motivado por lo bueno que hice. O aún en mis errores me hubiese demandado, pero lo intentaste, hijo, no importa que fallaste, lo intentaste, vuélvelo a intentar. Esa visión no había en casa. Por eso nos cuesta trabajo, a mí me costaba trabajo creer que fiel es Cristo para levantarme cuando caigo, porque si caigo soy de lo peor. Entonces tengo que flagelarme para intentar no volverlo a hacer. Un hijo sabe que cuenta con sus padres para redirigirlo cuando se aparta del camino. Y con papá no solamente usaba el cayado, usaba más que nada la vara, ¿no? Es interesante.
Un hijo sabe que cuenta con sus padres, que van a suplir sus necesidades económicas, de ropa, alimento, y no los desestima a sus padres cuando no le dan lo que quiere. Porque esa es otra cosa, ¿no? Yo no sé ustedes, pero les he contado muchas veces que mi trauma más grande hasta que cumplí 15 años, y eso que ya no era cristiano, era por no haber tenido un carro de esos de pedales donde se metían. Estaba padrísimo. Los amigos de los oficiales de la misma colonia recibieron carros de diferentes colores, mismo modelo. Yo sabía que podía recibir el mío, pero papá no le interesó, no tuvo el dinero y nunca me lo compró. Y entonces yo estaba enojado con él hasta los 15 años. ¿Es terrible? Sí, pero a veces tenemos esos problemas como hijos. Y sobre todo si tu papá no está siendo el padre que debe ser. Nos marcan, nos hieren, y entonces nos vamos creando una concepción equivocada o mala de ellos, y por tanto todo lo que hagan está equivocado, está mal. Pero los padres no siempre pueden darte, muchachos que están acá, hijos e hijas de familia, no siempre van a poder darte todo lo que quieres. Ellos tienen prioridades, tú eres una de ellas, pero no significa que su prioridad sea darte económica y materialmente todo lo que tú crees que necesitas. Porque un padre también tiene que preocuparse por darte estabilidad económica, por darte una buena casa, vestido, ropa, estudios, etc. Y tú solamente estás concentrado en ese juego electrónico o en ese último juego que ha salido o que quieres un viaje. Y yo quiero decirte esta mañana, si tus padres no pueden, dale gracias a Dios que al menos lo intentan, porque existen muchos niños en la faz de la tierra que sus padres ni siquiera lo intentan. Y muchos padres, como mi padre fue, tenía dinero, pero nunca intentó comprarme lo que yo le pedí porque no lo necesitaba. Hay hijos que en lugar de comprarles un juguete, les compran, voy a inventar, una calculadora, ¿no? O hay hijos, por ejemplo, mi nieta, sobre todo una vez llegamos y tenía creo que 7, 8 años, y yo le compré una chamarra, un suéter, algo así, que me gustó mucho y eso le quise dar de regalo, y me lo recibió, le gustó y me dice, ¿y mi juguete? Porque a veces también como adultos damos cosas que pensamos que deben ser, y debemos también tener cuidado de los hijos dependiendo de su edad, los regalos o los detalles que tenemos. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, un hijo de familia sabe que su papá siempre va a suplir y nunca lo desestima cuando no le da lo que espera. Un hijo o una hija de familia sabe quiénes son sus padres, porque a pesar de sus errores, no solo no los descarta, sino que los ama. Usted me puede contar una historia, lo que usted quiera, lo que usted sienta, pero por ejemplo, por más terrible que haya sido mi padre, yo siempre deseé el amor de mi padre. Siempre quise pasar tiempo de calidad con mi padre. Siempre quise recibir un reconocimiento de él. Por eso, al no estar en Cristo, y él tenía una regla: nunca vas a poder beber o fumar delante de mí hasta que te ganes las cosas con tu lana. Tenía yo creo 23, 24 años y yo llego a mi casa con mi buen pomo, mis buenos cigarros, traigo una esposa, traigo unos hijos, yo ya trabajo, y de todas maneras casi me dan una cachetada y me corren de la casa. ¿Por qué? Porque tampoco le pareció que yo tomara y fumara delante de él. No era cuestión del dinero, era cuestión de respeto. Él me lo dijo de una manera equivocada y yo lo entendí de esa manera, y yo voy a ganarme un elogio de mi padre para convivir con él de una manera equivocada, que lo único que me llevé fue otra frustración y otra herida y otra marca de que mi padre es terrible. Sin embargo, cuando yo llego aquí a la ciudad de Mérida, tuvimos una discusión muy fuerte porque empecé la obra y Dios no quería que yo me dedicara a las cuestiones de las labores de la hotelería que yo quería realizar, y Él sabía el trato que estaba haciendo conmigo y pasaba momentos muy difíciles. Y para mi padre, yo no era alguien que servía a Dios, porque la imagen del que servía a Dios era muy diferente a la imagen que yo vestía y cómo me comportaba. Así que tuvimos un choque muy fuerte hasta que Dios me hizo darle una oración, una frase, y en eso que hablamos, en la tranquilidad, Él recapacita y empezó a respetarme como un siervo de Dios.
Y yo disfruté a mi padre 3 años, disfruté el mejor padre que puede haber en el mundo, porque era muy bueno. Sus traumas eran los difíciles, sus ataduras eran lo difícil. Pero si aprendemos como hijos a hacer a un lado los errores y a disfrutar de las cosas buenas y virtudes que nos da, podemos disfrutar de un hombre o una mujer que nos aman y que somos parte de ellos. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Muchos de nosotros sabemos que nuestros padres nos van educando de cierta manera y nos van creando una identidad de familia. Y la identidad de hijo o hija no depende de lo que hagan los padres. Escúchame bien. Si tus padres se comportan de una manera equivocada, no es una excusa para que tú seas así. Los hijos aprenden del ejemplo, pero tenemos que llegar al momento de la madurez de que podamos nosotros tomar la decisión de hacer lo opuesto a lo que hacen nuestros padres equivocadamente. En una familia como pastor me he topado muchas veces donde hay varios hijos o mínimo 2, donde los padres son alcohólicos y uno aborrece el alcohol y el otro es alcohólico. Hay otras familias donde todos son alcohólicos y además drogadictos. Pero ¿cómo es que un hijo decide no beber y aborrece el alcohol y el otro cae en el alcoholismo? Tiene que ver con su decisión, su manera de ver la vida, aunque el padre le dé la misma o el mismo trato a él que hace con su hermano. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces esto es importante. La identidad de un hijo o una hija no depende de si sus padres siempre le dan lo que espera, como acabo de mencionar. Su identidad no depende de las circunstancias ni acciones externas. Por ejemplo, tú vas a la escuela, a mí me ha pasado, la verdad me acaba de pasar esta semana, y vi a unos muchachos ahí, yo creo que tenía como 14, 15 años la chica, y estaba con unos matrimonios platicando, y me lo estaban presentando, y me presentaron a sus hijos, y en eso me adelanto, es uno de mis errores por ser siempre así, y y me dicen, fulano de tal, mucho gusto, y su esposa fulanita, y le digo, su hija, ¿cómo se parece a usted? Y le digo al señor que se parece a él, y dice, no es mi hija, es hija de fulano. Y se creó un momento tenso, ¿no? ¿Quién sabe qué experiencias vivirían? Pero eso sucede. Ahora imagínate que la señora se fuera a casa diciendo, a ver, explícame. Y lo dijo el pastor. Como hijo o hija no dependas de las cosas externas o de las cosas que suceden. Basa tu fundamento en que Dios te ha puesto en una familia. Y aunque no son las mejores personas, tú tienes una herencia de parte de ellos y Dios te ha dado a conocer su palabra para que seas la versión para lo cual unió sus genes y hacer de ti un ser único y tú puedes ser verdadero. Así que un hijo, a pesar de las diferencias y necesidades, se siente seguro en casa. Si yo preguntara ahorita, bueno, tuvimos una fogata aquí y algunos de los adolescentes dijeron que ellos se sentían huérfanos aunque estaban en casa. Y algunos vienen ya por mucho tiempo a la iglesia. Y uno puede decir como pastor, chispas, ya la regué, qué burro. Tal vez no les he enseñado lo suficiente, pero no depende de la enseñanza de la palabra, que tiene que ser ungida, debe ser a través del Espíritu Santo, sino también depende de la respuesta de la persona. Por eso muchos, aún estando en la casa, rechazan una parte de la Escritura y se apasionan por otro. Todo depende de cada persona. Por eso allá afuera unos dicen, sí, esto es lo que buscaba. Otros dicen, bueno, me suena bien, sí me gustaría. Y otros dicen, no quiero nada, no quiero cambiar de religión. Porque ellos se anteponen por lo que tienen aquí y lo que tienen acá. La respuesta de la gente es importante. Entonces los hijos también tienen respuestas diferentes. Y les hablo a ustedes como hijos y a los jóvenes, ¿te sientes seguro en casa? Un hijo o una hija sabe que depende y cuenta con su familia. Un hijo o una hija enfrenta las diferencias familiares en pro de lo que es mejor para la familia, aunque a veces nos duela, aunque a veces no nos guste hacer o aceptar lo que debemos hacer. Joven, jovencita, ¿sabías que cuando va alguien a tu casa y ve el tiradero que tienes en tu cuarto, refleja la educación de tu padre, de tu madre y la pulcridad que tienes?
refleja a tu familia lo que haces. Cuando tú te portas mal en la escuela, bueno, te voy a dar un ejemplo que le pasó a un pastor que estaba una vez en una escuela y estaba compartiendo, y se llevaba bien con el director, y su hijo cometió un error muy grave. Cuando lo llaman a él para que fuera ahí a platicar con el director, y se da cuenta el director quién era, y dice: ¿cómo tiene usted cuidado de la gente de su iglesia y no puede cuidar a su hijo? Las decisiones impactan, y a nivel familiar impactan también. Las decisiones de un padre impactan a los hijos, a la esposa. Las decisiones de los hijos impactan a los padres. Si no, que te diga un papá que solo tiene un auto que logró comprar con mucho esfuerzo, y el hijo una noche se escapa, se lleva el auto y lo destroza. Ahora tiene que andar en camión él, tiene que ver lo del seguro, tiene que ver lo del hospital, e impacta más la economía. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Un hijo o una hija enfrenta las diferencias familiares en pro de hacer lo que es mejor. No me gusta hacer el cuarto. A nadie le gusta recoger la basura. A muchos no nos gusta bañarnos. ¿A quiénes les gusta bañarse? No, no es cierto, no es cierto. ¿Cuántos tienen mascotas? ¿Cuántos tienen perros? ¿Cuántos tienen perros? Levante la mano. Lo digo con gozo y alegría. Pero ¿saben una cosa? Yo recojo caca 2 veces al día en mi casa. Es más, yo termino de predicar, aquí me ve usted también y todo, y cuando llego a mi casa, pregúntenle a mi esposa, me cambio y ahí voy a recoger caca de la perra. Lavo el patio y todo, porque no me gustaría que mi esposa empiece a sentirse mal por el olor y no quiero tener problemas, entonces simplemente lo limpio en pro de lo que es mejor para mi casa, aunque en realidad no tengo ganas de hacerlo. Y además, si me meto en mi machismo, diré: ¿por qué no lo recoge esa vieja? Para eso está en la casa. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Muchas veces, jóvenes, hijos, hijas, esposos, esposas, no tenemos ese sentimiento, ese sentido o identidad de pertenencia de familia, y se expresa a través de las acciones que realizamos, porque muchas veces no lo hacemos para proteger a la familia, porque es mejor económicamente, porque la imagen de la familia no quede mal. ¿Cuántos hijos? Yo a mis hijos, ahí está mi esposa aquí, luego me pueden apedrear si quieren. Mis hijos, cuando empezaron a trabajar, lo primero que les enseñé es, número 1, ¿qué fue, mi amor? Debían diezmar. Y número 2, tenía que darle dinero a la casa. ¿Quién contestó? Mi hija. Sí, ahí está. Y algunos empezaron a ganar su dinerito desde los 12 años. Una vez estaban yendo a un viaje y vendían flores en restaurantes y ellos tenían que entregar su diezmo, y eso sí ya no daban para la casa porque era para su viaje. Pero a lo que yo estoy tratando de decir es que tenemos que instruir al niño desde pequeño para que cuando sea grande no se aparte. Mis hijos hoy disfrutan de una área donde comparten sus bienes como familias, luchan con sus parejas para salir adelante, y yo quiero creer que no les pesa por la educación que recibieron. Pero muchos de nosotros no ayudamos en casa. Hay hijos que ganan una buena cantidad de dinero y no son capaces de aportar nada. O si hay una necesidad, aportan y les duele. Y yo no estoy diciendo ni quiero crear la doctrina de que los hijos, ya que los creciste, tengan que mantener a los padres. No es lo que quiero decir. Estoy hablando de la participación familiar cuando los hijos siguen o no en casa. Mi madre no lo necesita, se retiró como cajera general del Seguro Social de Cancún. Sin embargo, yo le mando una cantidad mensual a mi madre. ¿Por qué? No lo necesita. Pero qué bonito cuando me dice: hijo, muchas gracias. O cuando me dice: ¿sabes para qué usé el dinero que me mandaste? ¿Para qué? Para completar tal cosa. Yo me siento satisfecho. Y como he dicho, muchas veces no tengo ese sentimiento, esa emoción de amor por mi madre, pero mis acciones son de un hijo responsable que le expresa su amor a través de los hechos. Hijos, no permitan que el enemigo les robe de honrar a sus padres cuando sean grandes. Mis hijos, cuando empezaron a trabajar, yo les decía: ¿sabes qué? No necesitamos nada en casa,
pero quiero que le des a tu madre, ¿cuánto estás ganando? Voy a inventar, 1,000 pesos. Quiero que le des 100 a Dios y le vas a dar 100 a tu madre. No me los des a mí, para que no pienses que yo lo estoy haciendo por interés. Ella lo va a usar para la casa, porque aquí vives, comes, hay luz, hay agua. Pero papá, que ya no soy tu hijo, al contrario, ahora te estoy educando para ser un marido o un padre de familia. Hemos pasado a otro nivel. ¿Sí me explico? Entonces un hijo hace lo que tiene que hacer en pro de su familia. Es complicado, por supuesto, porque tiene que ver con el yo, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Es complicado porque muchos no solo no tuvimos los mejores padres de familia, sino que para algunos nuestros padres no estaban en casa, o si estaban, no participaban como padres con los hijos. Y ahora que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos dicen que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Y tú vienes acá, pero no te sientes parte de. Y en esta palabra, lo primero que el Espíritu Santo nos quiere dar, ponme atención por favor, es la seguridad de que si hemos aceptado, si le hemos pedido perdón a Dios y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, somos salvos. Diga conmigo, yo soy salvo. He aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Dígalo, he aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Yo soy salvo. Esto, mis amados, es un acto de fe. No tiene nada que ver con lo que hagas, hiciste o dejes de hacer. Tú eres salvo. Yo conocí, les he dicho este ejemplo muchas veces, doctores manejando taxis en Cancún, y yo les decía, ¿cómo puede ser que estudias 5 años y estás aquí de taxista en lugar de ser doctor? Esto está más tranquilo, más esto. No, se graduó de doctor, pero no era un doctor de vocación, porque los doctores de vocación se entregan a su profesión. Cuando a ti te gusta algo, te apasiona, y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sí me explico? Entonces, de la misma manera te doy este ejemplo para que tú creas que eres salvo, y sin importar la circunstancia, tú eres salvo. ¿Sí me explico? Voltea al que está a tu lado y dile, no dudes más. Esto quiere decir que hay en nosotros una nueva naturaleza espiritual, mis amados, y por esa naturaleza que hemos recibido de parte de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Cuando nosotros renunciamos al pecado, renunciamos a las raíces o manera de ser antigua que teníamos. Se supone que la insatisfacción de cómo vivíamos nos llevó en ese momento a abrir nuestras expectativas, nuestro corazón, nuestra esperanza a que Cristo era la respuesta. Y cuando tú le dices, perdóname por lo malo que he hecho, perdóname por las cosas que hice, perdono a los que me han ofendido, sé por favor el Salvador de mi alma y gobierna mi vida, sé el Señor de mi vida, tú estás renunciando a las raíces que te llevaban a hacer esto, que te tienen una insatisfacción, y te estás moviendo a lo que Dios te ha dicho para tener una esperanza de vida eterna. Tenemos que entender que cuando esto sucede, se ha activado la naturaleza que debíamos tener siempre, no más que nacimos en un mundo saturado del pecado. No debíamos tener esa carga de maldad que obtuvimos después del pecado. Porque puede haber aquí gente muy noble, muy buena, pero ¿cuántas veces por lo que hace se siente mal, sabiendo que no debía hacerlo? Nosotros hemos nacido de nuevo espiritualmente. Hemos sido traspasados de las tinieblas, de lo malo a la luz, a la verdad. Hay en nuestro interior una información, ponme atención que no quiero hablar del yin yang, pero hay en nuestro interior una información antigua, genética, emocional y espiritualmente. Y otra que se acaba de gestar o se gestó desde el momento que tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, y empieza a crecer, empieza a desarrollarse, empieza a formar en nosotros a los hijos e hijas de Dios que el Padre espera de nosotros.
empieza a formar al hombre o a la mujer con una genética nueva, espiritual, que debe gobernar para bien nuestra manera de pensar y nuestro yo emocional. Por eso le decimos que sea el Señor. Pero muchas veces venimos a la iglesia y nos gana todavía esa manera que tenemos, recuerdos que están marcados nuestro yo por las experiencias pasadas, y en lugar de negarnos a hacer lo malo, nos dejamos fluir con la excusa de que así somos o que hasta ahorita no podemos cambiar, y además caemos en la duda, ya no sé si soy salvo o no, o que Dios exista o no. Por eso este versículo lo primero que nos da es la seguridad de nuestra salvación. Aquí tenemos varios jóvenes que están estudiando medicina. Imagínense que cuando ellos se gradúen, entren al quirófano a ayudar a alguien sin haber hecho sus prácticas profesionales o su internado. ¿Cómo se sentiría usted en las manos de ese doctor? Y además, antes de que la ponga la anestesia, ve que, y ya está esto, no sé qué sea en un quirófano, perdónenme, nunca he estado consciente en uno, pero voy a inventar. Ya está el bisturí, ya está esto, otro, y sí, doctor. ¿Y qué es esto? Y empieza a preguntar por el instrumental que tiene que ver con tu cirugía. ¿Cómo te sentirías? ¿Verdad que terrible? Dirías, oiga, ¿y seguro usted me va a operar? ¿Ya es usted doctor? ¿Cuántas cirugías lleva? No, pero usted preguntaría, ¿sí o no? Lo mismo hace la gente cuando usted duda. ¿Y tú dices que eres un hijo de Dios? Sí, sí soy. A mí muchas veces me lo han dicho. ¿Y usted dice que es cristiano? Por supuesto que soy cristiano. ¿Y cómo puede hacer esto? Fue un error, perdóneme. ¿Por qué voy a dudar de ser cristiano y ser un hijo de Dios? Por un error. Un hijo no tiene identidad de hijo por las cosas externas. La identidad de hijo lo tiene porque sabe quién es su padre, quién es su familia, y lo que él ha enseñado y sus valores los vive al máximo. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Y esto es sumamente importante. Cristo es el primogénito de la creación y luego todos los hermanos de la fe. Voltea al que está a tu lado y dile, ¿te pareces a mi hermana o a mi hermano, dependiendo del caso? Vamos a ver Deuteronomio 17:6. Y algunos se proyectaron y dicen, ¡ay, mi hermana era terrible! ¿No? Deuteronomio 17:6. Quiero que vean este versículo que es importante. En la boca de 2 o 3 profetas, ¿qué dice la palabra? Que creamos ¿qué? Toda profecía. Pero lean este versículo, por favor. ¿Estamos ahí? Deuteronomio 17:6. Dice, por dicho de 2 testigos o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Diga conmigo, yo he muerto porque hay 2 testigos de mi muerte. Y todos dijeron, de mi muerte. ¿Sabía usted que primeramente Dios, usted apesta a muerto? Si no apesta a muerto, no ha muerto. Y nosotros hemos muerto al pecado. Hemos muerto al viejo hombre. Entonces usted debe oler a muerto. ¿Qué nos dice esta palabra? Que solo será establecido el juicio por boca de 2 o 3 testigos. Que solo se dará por muerto a alguien cuando haya 2 testigos que afirmen el caso, 3 testigos que afirmen el caso. Y hay 2 testimonios de nuestra salvación, de nuestra adopción como hijos de Dios. Número 1, algo sucedió, ha cambiado en nuestro interior. Nuestro propio testimonio habla de que hemos pasado de las tinieblas a la luz. Pastor, pero casi no ha cambiado. Casi quiere decir que ha cambiado. Pero como usted tiene una expectativa diferente y juzga a los demás más duramente para proyectarse usted de lo que hace o no hace, entonces empieza a dudar si los que le rodean son sus hermanos o hermanas en Cristo. Pero el primer testigo que existe es tu propio testimonio. Y lo primero que tienes que preguntarte, ¿realmente he cambiado? ¿Realmente he avanzado? Y yo quiero decirte una experiencia como pastor. Hay varones que se han apartado de la fe, mujeres que han buscado su camino por toda la tierra.
Hay varones que al caer en adulterio se apartan de su familia, se apartan de la iglesia y de todos. Pasan, no sé, 2 años. Yo conozco uno que pasó creo como 20 años. Y aún así, por convivir con los hijos, un día se dio cuenta, 20 años, pero fueron 20 años, y se dio cuenta que amaba lo que había perdido. Y él sentía que no lo podía recuperar, pero se sentía mal por ello. Y yo quiero decirte algo, o es el pecado que te atormenta para atarte, o es el Espíritu Santo que te redarguye porque empieza una obra para recuperar lo que se había perdido. Y en el caso de este ejemplo, esta persona empezó a despertar a ello y empezó, me cuenta el testimonio, a orar en su casa. Acuérdate que ya no estaba en la iglesia y le decía: Dios, yo me siento así, por favor quita esto porque me dan ganas hasta de salir corriendo y que me atropellen. Me siento muy mal por lo que hice. Ahora que me doy cuenta, cuando me dijo esto mi hija me detonó algo y me siento mal. Vino a hablar conmigo, se habló con él, le dimos la escritura, él abrazó la escritura y antes de querer regresar buscó tener comunión con él. Si él había nacido de nuevo, esto que estaba viviendo era porque el Espíritu Santo le estaba redarguyendo. Y no importó los 20 años que se fue de casa, él seguía siendo un hijo, nomás que ahora era uno que estaba afuera, pero que el padre le esperaba para volverlo a poner en su casa con un anillo y una vestimenta nueva y le dijo: mi hijo eres tú. Él recuperó a su familia, porque la esposa, siendo cristiana, tenía esa fe. Yo no hubiese tenido tanta fe, pero ella sí tuvo la fe que su pastor no tiene. Esperó 20 años, pero todo fue recuperado, fue restaurado, porque tenemos un Dios de segundas oportunidades y tenemos un Padre que no condena, sino que te levanta de los errores y te dirige para restauración. Y tienes también el testimonio del Espíritu Santo, porque ese fruto que está en tu vida, ese redarguir de pecado, no lo tenías antes, ahora sí lo tienes. Y es porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, aunque no quieras escuchar. Por eso cambias en algunas áreas y en otras áreas no cambias, porque en estas sí te gusta cambiar, pero en las otras no quieres lidiar con ellas. Pero te voy a decir una cosa: tarde o temprano el Espíritu de Dios abrirá esa caja y va a ir sacando una a una las cosas que no quieres ver, porque a Él no le gustan los hijos atados, le gustan los hijos libres y que tengan vida en abundancia. Son 2 testigos de que el huérfano y el abandonado ha de ser dejado de ser hoy. Si tú tienes ese sentimiento, has dejado de ser hoy. Que esta palabra te afirme que tú no eres huérfano, tú no eres abandonado. Cristo te ama, dio su vida por ti y tu Padre te ha esperado toda tu vida para decirte: mi hijo, mi hija, eres tú. Somos hijos de Dios con una nueva vida, mis amados. Somos hijos de un Padre que nos ama. Podemos tener la seguridad de que tiene cuidado de nosotros, que nos guía, que nos exhorta y sabemos que podemos contar con Él siempre, sin importar lo que pase. Yo no tuve eso, pero cuando lo tuve, eso me dio mucha seguridad. Y por eso renuncié a todo por servir a Cristo. ¿Por qué? Porque sé que Él es la verdad y es la vida, mis amados. ¿Tú crees que como tú, yo no llegué a la iglesia y hubo alguien que cometió un error que detonó mi mal carácter? ¿Tú crees que no hubo alguien que al llegar a casa no había cambiado en esa manera de ser, o por no haber cambiado esperaba mucho de mi esposa, que ahora sé lo que es un cristiano, y no me detonaba todo eso? Por supuesto. ¿Ustedes creen que yo a la primera traté bien a mis hijos y les enseñé lo que les he estado enseñando después de la revelación que el Espíritu Santo me fue dando? Para nada. Yo también, como tú, viví los errores de un pastor, pero él me persiguió, gracias, me persiguió. Él me trató de una manera equivocada, hizo cosas que no voy a nombrar esta mañana. Pero pueden preguntarle a mi esposa cuando lo vi la primera vez aquí en Mérida. Yo fui, lo abracé y le dije: papá, ¿cómo estás? ¿Sabes por qué? Porque sus errores no definen mi identidad y el agradecimiento que le tengo al que me hizo nacer de nuevo, o al que Dios usó para que yo naciera de nuevo. No permitas que las cosas externas te definan. Dios te hizo así.
Vamos a ver Romanos 8, 16 y 17 ahora, por favor. Romanos, por favor, 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué cosa? Y escucha esto. Si eres un hijo o eres una hija, también eres heredero o heredera de Dios, de tu Padre, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también, ¿qué? Yo siempre quise tener una herencia de mi padre. ¿Y saben qué? Mi papá me heredó un concepto que le compré y dije, yo voy a hacer así. Inicié con mi único hijo varón que tengo. Mi padre se llamaba, Leopoldo Octavio. Mi padre es Félix Octavio, yo me llamo Ramón Octavio y mi hijo se llama David. Y mi padre dijo, hijo, nunca tuve nada de mis padres, él fue muy pobre en su infancia. Me dice, pero tengo este anillo con una O y tenía un diamante, tengo esta placa y esta cadena que tiene una O y tiene un diamante, y tengo una pulsera que dice Octavio, yo te las voy a heredar. Cuando yo muera te las voy a heredar. Pero quiero que si tienes, ya tenía yo a David, a tu hijo varón cuando crezca y tú estés a punto de partir, se lo des a él también. Y yo le compré eso. Me hizo sentir importante. Me hizo sentir muy bien como hijo. Y que además pudiera dejarle algo a mi hijo. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Es emocionante. Yo no sé si te emociona, pero a mí me emocionó muchísimo. Y se la compré. Pero recuerda la regla, las cosas externas no deben definirte como hijo o hija. Pasa el tiempo, mi padre fallece y la persona con la que estaba él viviendo dice, no te voy a dar nada, no te lo voy a dar. Y no me lo dieron. Y ahora yo sufro. No es cierto. No hay mejor legado que le puedo dejar a mi hijo que ser un verdadero hijo de Dios. Que la salvación y el buen testimonio de un padre que le haga sentir amado, protegido, guiado y que puede contar con su padre. Las cosas materiales se corrompen, se diluyen, se venden, se pierden, las roban. Pero lo verdadero y eterno está aquí adentro y está aquí adentro, y eso nadie se lo puede robar. Soy sincero, por un tiempo estuve frustrado, es verdad. Pero ser hijo de Dios tiene sus recompensas, y en este caso está mencionando una herencia. Gracias. Veamos Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Beto, si se pueden preparar, por favor, gracias. Lucas 18, 18. ¿Están ahí? Y le preguntó un joven rico diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Repita conmigo. Y le preguntó un joven rico diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven tenía una idea de que era una herencia y él deseaba saber qué debía hacer para alcanzar esa herencia. Ponme atención, por favor. Lo que el joven no entendió es que para obtener la herencia no es cuestión de hacer, es cuestión de ser. Voy a repetirlo. Para obtener una herencia no es cuestión de hacer, es cuestión de ser parte de una familia que te hereda a algo, o ser parte de una persona que te ama o te quiere y te hereda algo. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Y él quería hacer algo para obtener la vida eterna, y no se puede hacer nada para ser un hijo de Dios, no se puede hacer nada para heredar la vida eterna. Es un regalo que reciben los que son hijos e hijas de Dios. La pregunta esta mañana que tienes que responder: ¿realmente creo que soy un hijo o una hija de Dios? ¿Realmente creo que soy salvo o no? Y como en toda familia, los hijos no somos inmunes de padecer, dice el versículo que leímos 17 en Romanos.
La persecución, número uno, de los que no entienden o piensan igual que nosotros. Pastor, pero es que eso de ser cristiano, permítame, a mí me gusta aterrizar todo muy práctico. Todo hijo le hacen bullying en la escuela cuando dice, no me dejó mi papá. Todo hijo, uy, tu papá no te dejó, y no sé qué tanto se hagan ahora y se digan ahora, pero decirle a alguien en mi generación, no me dio permiso mi papá, no era tan malo. Porque a todos los papás nos zumbaban, nos pegaban, nos cacheteaban y nos zapateaban. Así que la disciplina era de todo modo. Pero es que no me dejó mi papá. Y entonces entraban los amigos. Y empezaron a diluir nuestros valores. Porque como quieres pertenecer, porque no tienes identidad de hijo, un pasito acá y otro pasito acá. Y como papá no me dio permiso, dice, oye, ¿te acuerdas que nos dejaron trabajo de equipo? Sí, dile que vas a ir a casa de Miguel a hacer el trabajo de equipo y te vas a tener que quedar a dormir y nos vamos. Y tienen cara de pícaros porque algunos lo hicieron. Y empieza uno a hacerse a ellos en lugar de que ellos se hagan a uno. Porque no tenemos identidad. Los resentidos por quienes son o lo que hicieron nuestros padres. Es que no conoces a tu papá. Mi papá lo consentía mucho y por su culpa nos pegaban a cada rato y nos persiguen por ello. El vivir los valores de nuestra familia y que muchas veces la gente no entiende. Es que yo no entiendo por qué tu papá no te deja entrar a un antro. Es que dice que somos cristianos. ¿Y qué? Yo no sé por qué tu papá o tu mamá no te dan chance de echarte unos pistolazos. Es más, hasta Cristo tomó en las bodas de Caná, se hacía vino. Y empiezan ellos a atacarte, a perseguirte como hijo de familia. Y si no tienes identidad, te deslizas y te dejas llevar. Yo no estoy, ya algunos están rascando la cabeza, yo no estoy maldiciendo el tomarnos una copa de vino, ¿sí me explico? Estoy diciendo dejarse llevar por el vino. ¿Sí? O hay otros que nos confrontan con su manera de ser y quieren que nosotros seamos como ellos. Y si no tiene sentido de pertenencia, yo el otro día saludé a una señorita que vino aquí a la iglesia y venía con unas botas negras, un zapato, unos pantalones negros, una blusa negra, una camiseta negra que tenía ahí unos dibujos medio raros, un suéter negro, las uñas negras, delineado negro y todo. Imagínatela a ella viendo Barbie en el cine. ¿Tú crees que eso va a ver al cine? Ella va a ver a estas caricaturas japonesas y todo ese tipo que está ahorita en el cine. O imagínate a una niña bien modosita, vestido rosa, con zapatillas rosas, con su bultito rosa, con su peinadito, hija de familia, así llega al cine y está viendo John Wick 4, la rebelión de las no sé qué. Estaría, ¿sí o no? Es la verdad. Hay una cosa para cada quien y hay un cada quien para cada cosa. Si tú tienes una identidad, sabes a quién perteneces, sabes de qué familia eres y ni te tienes que hacer del clan de fulano o del clan de sutano. Puedes convivir con todos y no por eso diluir tu identidad, porque la Biblia te lo dice claro. Tu padre te lo dice: hijo, tú tienes una identidad, no te hagas a ellos, valora lo que yo te he educado, toda la educación que te he dado, convive con ellos, pero no te hagas a ellos. No hagas acepción de personas, pero no te hagas a ellos. Y de ser posible, los valores y fundamentos que te he enseñado, los buenos, que ellos aprendan para, por si acaso, pueden ser mejores personas. Es así de sencillo. Termino leyendo Romanos 6, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, también van a ser herederos de Dios. Y van a ser coherederos con Cristo, si es que ustedes pueden padecer. Voy a añadirle, no quiero cometer un pecado, se lo estoy declarando. Si es que padecemos juntamente con Cristo, el mantener nuestra identidad como hijos de Dios, para honrar a nuestro Padre, vivir nuestra educación espiritual, familiar, bíblica, para que juntamente con Él seamos también glorificados.
Piensa por un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. ¿Por qué te pega tanto los errores de los de la iglesia? ¿Por qué te pega tanto los errores de la gente de la calle? ¿Tienes la seguridad de ser un hijo o una hija de Dios? ¿Realmente lo crees? Porque si lo crees, es tuya la vida eterna. Eres heredero con aquel que se negó a ser Dios, como Dios, perdónenme, y tomó la forma de un ser humano como tú y como yo. Y todavía se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, con un solo propósito: que tú conocieras a tu Padre y Creador y pudieras adoptar la identidad de un hijo y una hija de Dios para heredar la salvación y vida eterna. Así que si esta mañana tú tienes convicción de que en realidad no tienes seguridad de ser un hijo o una hija de Dios, ¿por qué no se lo dices en tu lugar? Y le dices: Señor, ayúdame. Yo creo que soy salvo, pero yo sufro de esto. Me ganan los errores de los demás. Me gana muchas veces mi manera de ser y dudo. Perdóname por esta duda. Perdóname, Señor, y levanta, ministra, dame testimonio, que tu espíritu le dé testimonio al mío y pueda yo empezar a tener seguridad. Cuando mi pastor cometió los errores que cometió, no abra sus ojos. Yo lloraba en la oficina donde yo trabajaba con él. Y sin saber más que 3, 4 notas que aprendí en mi juventud, agarré una guitarra que no sabía ni afinar y cantaba como David lo hizo ahí cuando cuidaba las ovejas de su padre. Yo le decía: yo te amo, pero no entiendo esto y me parte el corazón cómo me tratan. Nunca pensé que viviría esto en tu propia casa. Nunca pensé que la gente pudiera hacer esto. Sintiéndome no amado y abandonado por mi padre, al hombre que me hizo sentir algo extraordinario y que tú usaste para que yo fuera salvo, me está hiriendo de tal manera que siento que me quiero morir. Yo se lo dije: te dije que si esto fallaba, esto iba a suceder. Un día un hermano en la iglesia abusó de mi ignorancia en mis principios como coordinador de ese lugar y me hizo darle una respuesta a una interpretación bíblica, y me adelanté a los hechos y cometí un error. Yo fui el que cometió el error y me regañaron por ello. Y el reflejo de ver a mi padre que me regañaba, me pesó, pero ahí me enojó. Pero cuando fui a buscar el verdadero significado de esa palabra y estudié el contexto de los libros que le explican, me di cuenta que la persona que me llamó la atención, que fue mi pastor, tenía toda la razón y yo había cometido un error. Así que me enojé conmigo mismo, le pedí perdón a Dios, fui a ver a esa persona y le dije: perdóname, lo que te dije estuvo equivocado. Y desde entonces estudié la palabra con ahínco. ¿A qué te motiva tu frustración o tu sentir equivocado por lo que hace la gente? Esto debería decir, como dice en Romanos, los mismos padecimientos. Si sufrimos los mismos padecimientos que sufrió Cristo, entonces muramos cada día a nosotros mismos. Y cuando te sientas ofendido, perdona.
Cuando cometas un error, pide perdón, enfréntate a tu naturaleza pecaminosa del pasado que quiere volver y dile: yo estoy muerto, no existo, estoy en una cruz clavado juntamente con Cristo, y te levantas en el nombre de Jesús, porque tu Padre tiene un brazo extendido para que no importa que te caigas todo el tiempo, fiel y justo es Él para perdonarte y levantarte. Porque los hijos sabemos que contamos con los padres, cuanto más con nuestro Padre Celestial. Pero Él esta mañana te dice: recupera tu identidad de hijo. Yo te estoy dando testimonio de que tú eres mi hijo y eres mi hija, pero solo tú puedes decidir creer en mí y en mi palabra. Así que si Dios te está hablando, dile: Señor, gracias porque soy tu hijo. Dile: gracias porque soy tu hija. Gracias por entregarte en esa cruz para el perdón de mis pecados. Gracias porque no te cansas de mí. Gracias porque puedo contar siempre contigo. Gracias porque a pesar de los errores que cometa, tú siempre me abrazas, me levantas, me perdonas y me enseñas a seguir rectamente cuando he perdido el camino. Dile: gracias, Señor. Gracias. Y si tú has venido por primera vez, yo quisiera orar. Si hay alguien que haya venido por primera vez, para saber esto, nomás levanta la mano para que yo sepa si hay alguien que vino. Gracias, gracias. Puede bajar su mano. Ustedes que vinieron por primera vez, díganle a Dios: yo necesito tener esa identidad. Yo necesito tener esa seguridad. Yo quiero ser parte de tu familia. Por eso te pido perdón por mis pecados. Perdono a los que me han ofendido. Me niego a seguir viviendo con esa genética emocional, espiritual del pasado. Y dile: permíteme renacer de nuevo hoy, espiritual y emocionalmente. Te lo pido de todo corazón, que tu Espíritu venga a mí, que me dé seguridad en la salvación que tu Hijo compró por mí, que yo estoy dispuesto a entregarme para que Él gobierne mi vida y sea el Señor de todo lo que hago, lo que pienso y lo que siento, porque quiero vivir una nueva y mejor vida.